esta gentil invitación a esta entrevista. Me parece que Marco Tulio Gutiérrez ya se ha especializado en situación de revocatoria. Yo creo que la voluntad popular siempre se respeta. Y lo que el pueblo plantee y lo que el pueblo pida, nosotros estamos llanos a acatar, porque nuestra elección es por mandato popular. Claro, y de darse el caso, bueno, en realidad el nivel de aceptación que tiene el Congreso es tan bajo que es probable que esta iniciativa tenga ciertas posibilidades de realizarse, materializarse. Si es así, ¿cuál sería el mecanismo? Bueno, ¿En qué condiciones se daría? ¿Cómo se lograría incorporar esta modificación dentro de la Constitución? Porque tendría que ser una modificación constitucional. Nosotros consideramos de que se debe modificar incluso la ley de partidos políticos, fortalecer los partidos políticos. Hablábamos también en la Comisión de Constitución la renovación por tercios, que eso puede ser saludable para la población en la medida de que hay algunos congresistas que no cumplen, pero hay un gran número de congresistas que sí cumplen con las expectativas de los pueblos del Perú. En ese sentido, será un largo debate en el Parlamento Nacional y donde participe también la ciudadanía con su opinión respecto a este tema que es importante. Ahora, congresista, lo que ha dicho este abogado es que el tema no tendría para nada que ver con un cambio en la reforma constitucional, sino que se vería a través de una reforma, o mejor dicho, un referéndum en las próximas elecciones. ¿Cabría esta posibilidad? Es cuestión de evaluarlo. Yo creo ¿Ah, que sí? es una iniciativa que se ha lanzado, la discutiremos y veremos si tiene implicancias en reforma constitucional o simplemente con la aprobación de un referéndum se podría modificar, en este caso, la revocatoria de los congresistas. Ahora, lo que sí está en discusión y lo que incluso ha sido pedido, exhortado ayer por el primer ministro es que el tema de estos proyectos de ley que han sido enviados al propio Parlamento por parte del Ejecutivo en relación a los esfuerzos que se hacen para combatir la corrupción sean vistos de una vez por todas. Sí, nosotros tenemos la firme decisión y el firme propósito de que en la próxima reunión de portavoces con la mesa directiva acordemos y prioricemos una agenda fundamental, que es el sentir y el petitorio de los pueblos del Perú, que es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil, la elección también de los miembros del Tribunal Constitucional, el BCR, Defensoría del Pueblo, y diseñar prácticas en la política de seguridad ciudadana y lucha frontal contra el narcotráfico y terrorismo. Considero de que estos temas son vitales y son temas también que se están viendo en esta reunión que tiene el Premier con los diferentes partidos políticos. Es una agenda prioritaria, porque así lo quiere el pueblo peruano. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que hasta la actualidad existen muchos procesos, claro, escándalos por temas de corrupción, y creo que la aprobación de estas normas es vital para el futuro del país. Ahora, usted ha señalado que esta es una agenda prioritaria, son temas muy precisos, en los cuales incluso son temas que han rebotado un tipo de escándalo, ¿no? Muerte civil, el tema de la elección de los miembros de Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, incluso el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que dice el resto de las bancadas políticas del Congreso? ¿Hay un acuerdo? Tuvimos una primera reunión de voceros donde voceamos estos temas y hemos quedado para una próxima reunión hacer una agenda definitiva en el Congreso para ver estos temas en forma prioritaria y consensuada. Yo creo que lo que requiere el Congreso y el pueblo peruano es de consensos para resolver temas vitales. Por ejemplo, el tema de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es vital porque no pueden prescribir estos delitos. Y es así, ¿no? Si se detecta, se determina que un funcionario público ha cometido un acto de corrupción, ha acogido dinero al Estado para beneficio propio o ha favorecido a un tercero, ya no pertenezca más al servicio civil, que ya no trabaje más en el Estado. Esta posibilidad, ¿cómo la ven ustedes? ¿Es factible de tenerla muy pronto vigente? Yo considero que sí. Incluso el tema de la muerte civil es todos aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción. No podrán ocupar cargos públicos ni podrán ser candidatos a una elección popular. Yo creo que esto sería una sanción ejemplar para que en el futuro disminuyan o se eliminen o se erradiquen totalmente los delitos de corrupción. Entonces hay consenso en eso y muy pronto se va a tener esto como una ley a aplicarse, ¿no? Conversaba con el presidente del Congreso para ver la posibilidad si esta semana o la próxima semana nos reunimos los portavoces con la mesa directiva a fin de elaborar una agenda consensuada en la que se incluyan estos temas y otros temas, ¿no?, que son importantes
para el país. Por ejemplo, estamos en la etapa del cambio climático mundial y aquí en nuestra región el cambio climático se refleja con la aparición de la roya amarilla del café, la mancha roja del banano, la mancha negra de la espiga del arroz. Consideramos de que debemos también de tener una participación en el sistema de cambio climático. Hemos propuesto y hemos aprobado en la Comisión Agraria la conformación de una comisión multipartidaria a efecto de que exista un pronunciamiento, una posición del Congreso respecto al cambio climático en la región y en el mundo. O sea, estamos hablando de crear una nueva comisión en el Congreso que tenga como responsabilidad analizar, coparticipar multisectorialmente para poder atender las consecuencias o la adaptación al cambio climático. Siempre existió esta comisión, queremos activarla. Es una comisión que, de acuerdo a la realidad que vive el país, tenemos la escasez de recursos hídricos, son prácticamente 8 décadas cuyos efectos del cambio climático van a ocasionar daños. Entonces tendríamos que ver también la cultura de prevención y la forma como nos adaptamos al cambio climático. Algunos hablan de lucha contra el cambio climático. No, contra el cambio climático no se lucha, sino nos adaptamos. Entonces, en ese sentido, consideramos de vital importancia que el Congreso de la República también debe tener una posición al respecto. Ahora, de lo que también se está pidiendo una posición, ¿no?, básicamente es en relación a los temas políticos que también están generando algunos cuestionamientos. Se habla ahora pues de la difusión o de la filtración que hubo pues en relación a este preinforme, a este borrador del informe final de la llamada megacomisión. ¿Cómo el gobierno central tiene injerencia en estos temas? Bueno, el gobierno central no tiene injerencia, nuestro gobierno respeta la separación de poderes. Este es un tema estrictamente del Congreso. Claro. Y es un tema de una comisión multipartidaria, ¿no?, donde participan los diferentes partidos políticos, y hay 4 puntos que yo quisiera señalar. En primer lugar, cabe destacar que el señor Alan García y los otros miembros deben aclarar la denuncia de la manipulación de pruebas en el caso BTR. 1. 2. No es exacto decir que la Corte Suprema archivó el caso porque en su sentencia advierte la existencia de hechos irregulares que se deben investigar. O sea, no es cosa juzgada. No es cosa juzgada. O sea, incluso cuando un fiscal se archiva, el proceso se mantiene ahí y una vez que aparezcan pruebas se activa. O sea, no podemos hablar de cosa juzgada. En tercer lugar, no debemos olvidar que el propio Alan García reconoció que durante las elecciones de 2006 se reunió con el gerente de Business Track y en cuarto lugar, según se ha dicho que el Ponce Feijóo y Alan García se habrían pedido la ayuda a través de la información confidencial para derrotar al entonces candidato, el actual presidente. Incluso con estos nuevos indicios de los cuales usted hace alusión podría darse hoy, incluso el diario 16 señala y cita pues al exministro de Defensa, García Pérez, le ordenó abrir las puertas a los fiscales a la sede de inteligencia de la Marina para buscar pruebas de interceptación telefónica, lo que en su momento se había negado, ¿no? Incluso se señala que este testimonio va a validar el informe de la megacomisión. Hay indicios y más que indicios. Por ejemplo, hay los colaboradores eficaces que se fueron a una embajada a los Estados están implicados en el proceso y han debido ser parte de este proceso. Yo considero de que no debemos oponernos a ningún tipo de investigación. Y en eso nosotros somos claros. O sea, todo que se investigue, que quede claro, y yo creo que nadie puede oponerse a la investigación de esta megacomisión. Y este es un informe preliminar. Yo creo que el día viernes recién la comisión se va a reunir para discutir y aprobar un informe de la megacomisión. Ahora, el señor Taiz ha dado a entender de que si se complica la situación de Alan García como consecuencia de este informe, existiría algún peligro de que Alan García pudiera escapar del país. ¿Ustedes comparten esa posición que dice el señor Taiz? Bueno, nosotros no queremos especular, queremos que los procesos se ciñan a un debido trámite legal y que sigan su curso. Y una vez que las pruebas o que se demuestre la responsabilidad, ¿no?,
ya será el Poder Judicial el encargado. Recuerden que los congresistas no son jueces ni fiscales. Esta es una comisión, una mega comisión investigadora, que sus conclusiones, sus indicios, sus análisis, sus recomendaciones serán transferidas, de ser el caso, al fiscal de la Nación como titular de la acción penal para que él proceda de acuerdo a ley. Ahora, bueno, después, como consecuencia de este diálogo, donde ya prácticamente han participado todas las fuerzas políticas, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Ya ayer estuvo las fuerzas de izquierda reunidas, ya dieron también sus puntos de vista, sus exigencias, incluso hasta muy claras en algunos casos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que hay que hacer una agenda que es vital e importante y debe ser el resultado de este. Los partidos políticos deben participar en la vida activa del país planteando sus puntos de vista, pero ¿cuál es el aporte? Es lo que a veces señalamos en el Congreso con la oposición. Está bien las críticas, pero ¿cuál es el aporte? Y yo creo que a nosotros nos han elegido en estos cargos tan importantes del país con el propósito de solucionar los problemas. En ese sentido, yo creo que se necesita un consenso a nivel nacional de todos los partidos políticos a efecto de luchar contra el narcotráfico, que son enemigos del país, el terrorismo, por la seguridad ciudadana y otros temas vitales para resolver los problemas de nuestra patria. Incluso el tema de cambio climático también debe pasar por los partidos políticos. Claro, son temas en definitiva prioritarios. Muchísimas gracias, congresista, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, buenos días. Bien, gracias.